Eterno Dios amado, agradecidos contigo estamos, Dios, por darnos vida, salud, por permitirnos llegar hasta este lugar con el propósito de aprender de tu palabra, Dios, y de conocer cada día más de ti. En este momento, Señor, cuando estamos frente a tu palabra, Dios, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Dios, sea obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea esa guía que necesitamos para poder comprender, conocer, entender tu palabra y de esa manera, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú eres nuestra guía. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en pantalla van a aparecer una serie de imágenes y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted me va a ayudar a darle el nombre al personaje que allí aparece. Si usted lo conoce, entonces me dice cuál es el nombre de ese personaje. Vamos a mostrar una primera imagen, a ver si de pronto lo conocen. Ni idea. Bien, una persona famosa de Colombia. ¿No lo distinguen, no lo conocen? Bueno, vamos a pasar una foto un poco más de ese mismo personaje, pero un poco más grande para ver quién es. Vamos con la siguiente imagen. ¿Quién es? Gabriel García Márquez. Él fue Gabriel García Márquez, muy bien. La primera foto era Gabriel García Márquez de pequeño. Listo. Segunda foto, tercera foto, segundo personaje. Vamos a ver. ¿Cuál es? Muy bien, la reina Isabel. Listo, pasemos a la siguiente foto que ya sí la conocimos. Bien, la reina Isabel. Listo. Vamos con otro. Tercer personaje. Messi. Bien. Listo. Y pasemos lo grande. Ahí está Messi. Bien. Y esta última. Vamos a ver con este personaje cómo les va. ¿Quién es? Muy bien. Sí, dieron bien. ¿Y es la última imagen? Muy bien, el hermano Jonatán. El hermano Jonatán, muy bien. Como se pudieron dar cuenta, mis hermanos, la serie de imágenes que veíamos nos muestran tal vez un antes de una persona y un después, siendo la misma persona. Lo interesante es que, por ejemplo, en el caso del primer personaje de Gabriel García, conocíamos fue su parte adulta, ¿cierto? De pronto la primera imagen como que no dimos con quién era el personaje. Entonces, podemos mirar lo siguiente, tomando esto como ilustración para la enseñanza de esta noche. Y es que vamos a estar hablando de los retratos del apóstol Pedro. Y para hablar de esto, bueno, vamos a hablar de la obra transformadora de Pedro evidencia los procesos de Dios en la vida de sus hijos. El apóstol Pedro, a lo largo de la Escritura, encontramos un antes y un después. Un antes donde vamos a ver cómo el Señor trató con él y un después en lo que se convirtió. Siendo la misma persona, desarrolló diferentes etapas y ocurrió en él una transformación que también el Señor ha hecho en nosotros al darnos la nueva vida en Cristo y ese proceso de transformación que cada día el Señor va tratando con nosotros como creyentes. Pero tomando como ejemplo la vida del apóstol Pedro, vamos a mirar unas características y unas situaciones que ocurrieron en la vida de este personaje. Y antes de eso, vamos a abrir la Escritura en la primera carta de Pedro, tomando como base esta carta, la primera carta de Pedro. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, hay aproximadamente unos 30 años, o fueron 30 años después de haber conocido a Cristo. O sea que fue un proceso de 30 años atrás que vamos a estar hablando de la vida del apóstol Pedro a la luz de los evangelios. Y vamos a mirar 30 años después cómo fue su transformación, en lo que el Señor fue tratando con él
cada día hasta llegar a lo que el apóstol Pedro fue, y en especial en sus cartas. Mencionando la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los primeros versículos nos va a dar un poco el contexto del cual el apóstol va a escribirle. Y dice, primera de Pedro, capítulo 1, verso número 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro aquí está dirigiendo su carta a un grupo especial, a un grupo de personas que, el año 64 después de Cristo, un grupo de personas que habían creído en el Señor, se encontraban allí en Jerusalén, parte de los primeros creyentes, pero tienen que salir huyendo. Salen huyendo por la persecución que se originó en contra de los cristianos. Persecuciones, un momento bastante difícil, y a esas personas que se ubican en esos lugares que leíamos en el verso número 1 es que el apóstol Pedro les va a escribir estas cartas que él redacta inspirado por el Espíritu Santo. Vemos a un hombre totalmente diferente a lo que se nos presenta en los evangelios. Y antes de hablar entonces de este hombre que se muestra inspirado por el Espíritu Santo acá en Primera de Pedro, quiero que vamos un momento a los evangelios y vamos a mirar algunas situaciones que tuvo el apóstol Pedro en esa ocasión. Por eso, en primer lugar, ahora vamos a mirar el pasado de Pedro, evidencia cómo Dios trata con sus hijos. El pasado de Pedro evidencia cómo Dios trata con sus hijos. Y es que esto es una realidad no solamente de este personaje, sino una realidad que hoy en día también la evidenciamos nosotros en nuestro diario vivir. El Señor trata con nosotros, trata con nuestro carácter, trata con nuestra manera de ser, trata con aquellas cosas que nos gustan y con tal vez las que no nos gustan. Y el Señor nos lleva en un proceso, en un desarrollo. Pero mirando quién era el apóstol Pedro antes, allí como se relata en los evangelios, vamos a un primer pasaje. Vamos a Mateo capítulo 26, verso número 66 al 75. Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Dice la Escritura: pero Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso número 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lo primero que vemos acá es que Pedro negó a su maestro. Pedro negó a aquella persona que lo había llamado a cumplir una labor en especial. Recordemos que Pedro era pescador y Pedro se encontraba un día allí en sus quehaceres. Llega Jesús, lo llama y comienza a tratar el ministerio terrenal de Jesucristo con Pedro. Pero vemos, en lo que conocemos de Pedro, vemos a un hombre que siempre fue prepotente, que siempre fue salido como un poco de control, y que aquí en este caso en especial vemos cuando negó a su maestro, aquella persona con la cual había compartido momentos muy íntimos, aquella persona
que le había enseñado muchísimas cosas. Una persona que lo había, una persona hablando de Cristo en la cual se había cumplido la promesa del Mesías. Pedro a esa persona negó. Y miremos rápidamente las 3 negaciones de Pedro. Verso número 69 al 70 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Mire esta situación. Pedro está allí con un grupo de personas, se le acerca una criada y le dice: tú estabas con el Galileo, tú estabas con Jesús. Y él le dice: no, yo no estaba con él. Pero mire que no se lo dijo al oído, mire que no se lo dijo en voz bajita. Dice que lo negó delante de todos. Y si sabemos que Pedro era un hombre prepotente, un hombre, utilizamos esta expresión, un hombre tal vez atravesado para muchas cosas, que era como lo que él decía, imponente, ¿creerían que podríamos decir que lo dijo de manera prudente allí, pasito? No, todo lo contrario. En medio de su situación allí dijo: no, yo no lo conozco, no sé de qué hablas. Es la primera vez que Pedro negó a Jesús. Pero allí no se queda. Mire la segunda vez que lo negó. Versos 71 al 72, y allí se agrega otra cosita más. Mire lo que dice la Escritura. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mire, la primera vez que lo negó le dijo: no, yo no sé, yo no lo conozco, yo no conozco a Jesús. Ahorita aquí en esta segunda ocasión está diciendo: se los juro que yo no conozco a Jesús. En serio que se los juro. Mire, esto que ustedes están diciendo no es así. Estaba negando al Maestro, al Mesías prometido, aquel que había estado con él, que le sanó su suegra, aquel hombre que hizo milagros delante de la presencia de Pedro y pudo contemplar el poder de Dios. A él, a Jesús, le estaba negando. Pero saltemos. Bueno, al verso 73, la primera parte. Mire, un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y me llamó mucho la atención esto, mis hermanos, porque mire, estamos hablando de la vida de Pedro, de un creyente, de una persona que conocía al Señor, una persona que compartió de la mano con el Señor, pero que tenía un problema de carácter, que tenía un problema difícil en su manera de ser, aunque tenía algo en particular. Y mire lo que nos muestra el verso 73, y es la última parte. ¿Qué dice de Pedro? Que por qué ellos decían que Pedro era seguidor de Jesús o que Pedro estaba con Jesús. ¿Por qué? Por su manera de hablar. Por su manera de hablar. ¿Sabe que también nosotros como creyentes nos distinguimos? No somos personas perfectas. Tenemos defectos. Tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero siempre va a haber algo que nos va a distinguir. Y aquí mire, a pesar de las características que tenía Pedro, Pedro estaba siendo distinguido delante de la sociedad de aquel entonces por su manera de hablar. Por su manera de hablar. Y hasta este momento Pedro ya había negado 2 veces al Maestro. Y vemos que Pedro era un hombre prepotente. Mire que anteriormente la segunda negación fue: se lo juro que yo no conozco a este hombre. No sabemos cuáles fueron sus palabras literales, pero lo que sí sabemos es que la Escritura dice
que con juramento les dijo, no conozco a este hombre. Cuando hablamos cuando me refiero a palabras literales, es de pronto los gestos o el tono de voz o la manera como Pedro lo hizo. Pero Pedro ya había negado, y mire que también aparte de eso se le señala por su manera de hablar, porque era una manera particular. Tengamos presente todo esto, mis hermanos. Y vamos a mirar la tercera negación. Ya leíamos el verso 73, vamos al verso 74. Dice la Escritura, entonces, mire, luego, leamos nuevamente el 73. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Mire, nuevamente en la tercera negación, otra cosa más se añade. La primera negación fue como algo sencillo. No, yo no sé de quién me hablan, yo no conozco a Jesús. La segunda fue, se lo juro, que yo no conozco a Jesús, se lo juro. Dice la tercera, la Escritura, que comenzó a maldecir. Y aparte de eso, sigue diciendo, se lo juro que yo no conozco. Pero mire que ya anteriormente, cuando se le da la tercera acusación, dice, tu manera de hablar te delata. Y él responde entonces, maldiciendo y con juramento, diciendo, yo no lo conozco, yo no sé de quién hablan. Ahora, es interesante mirar que tal cual como Jesús le había dicho a Pedro, eso sucedió. Mira la última parte del verso 74. No conozco al hombre, fue lo que responde Pedro, y dice, y enseguida cantó el gallo. Vamos, versículos anteriores, verso número 30 del mismo capítulo de Mateo. Versos números 30 al 35, mira lo que dice la Escritura. Allí en el mismo Mateo capítulo 26, versos 30 al 35, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y mire cuál fue la respuesta de Pedro, verso número 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren, horas antes a lo que estábamos leyendo, Pedro le había dicho, Señor, si es necesario entregar mi vida, lo voy a hacer, pero yo jamás te negaré. Y mire que claramente en los versos que leíamos, dice que Pedro negó 3 veces. ¿Se cumplió lo que Jesús había dicho? Sí. Pero aquí vemos otra cosa interesante. Y es que Pedro, en ese momento, 3 años con el Maestro, 3 años viendo de cerca el poder de Dios, 3 años contemplando los milagros de Dios por medio de Cristo, vio resucitar a su suegra, vio la multiplicación de los panes y los peces, experimentó el caminar sobre las aguas así como Jesús lo hizo. Y Pedro aún confiaba en sus capacidades. Y Pedro aún confiaba que él era el fuerte, el que podía hacerlo. Señor, tú estás diciendo que te voy a negar. Señor, ¿cómo se te ocurre que yo no te voy a negar? Jamás. Daré mi vida si es necesario. Y miren, horas después, ¿qué pasó? Lo leíamos. Pedro negó al Maestro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pedro en ese momento, aunque conocía de Cristo, aunque estaba allí pendiente de las enseñanzas, aunque estaba al lado, su mirada todavía no estaba puesta en donde debía estarlo. Sus actitudes, su ser,
no estaban conectados con el Maestro. Y eso puede estar pasando hoy en día en la iglesia. Personas que tal vez llevan muchos años congregándose, que han experimentado muchas veces el poder de Dios en sus vidas, pero que aún siguen queriendo vivir por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y no es así, iglesia. Mire, al apóstol Pedro le pasó. También puede pasar hoy en día en la iglesia. Y es allí entonces cuando sucederá lo que le pasó a Pedro en el verso 75. Se dio cuenta que lo que Jesús le había dicho en este momento se cumplió y salió llorando amargamente. Porque Pedro confió en sus capacidades, porque Pedro confió que él podía, porque Pedro pensó que su fuerza, lo que él era como hombre, estaba por encima de la misma palabra de Jesús. Y muchas veces se piensa que nuestra actitud, que nuestro conocimiento, que lo que somos está por encima de la palabra de Dios. Y no es así. Bueno, primera situación de Pedro. Pedro negó al Maestro. Vamos a ver otra situación aquí también. Y es que cuando Pedro negó al Maestro, Jesús ya le había anunciado lo que iba a pasar. Pero también Jesús amonesta a Pedro por no velar. Porque Jesús ya le había dado una orden a Pedro. Y la vemos allí en el mismo pasaje de Mateo 26. Pero ahorita pasemos al verso número 40. Jesús llega allí, a este lugar, y se lleva a un grupo pequeño de sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Y le dice que esperen allí, que velen, que oren, y que Jesús iba a ir aparte a orar también. Pero ellos debían quedarse allí orando, atentos, velando. Y miren lo que dice el verso número 40 de Mateo 26. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El anuncio para Pedro ya había sido claro. Vamos al verso 31, volvamos a regresarnos. Dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Claramente allí Jesús les está diciendo: mire, va a pasar algo, estén atentos. Y en los versos anteriores, verso número 38, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire, verso 31, Jesús le da el anuncio. Verso número 38, Jesús le da la recomendación y qué era lo que debían hacer. ¿Y qué sucede en el verso número 40? ¿Cumplió Pedro con lo que Jesús le había dicho? No. Jesús le había dicho en el verso 38: quedaos aquí y velad conmigo. Y en el verso número 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y nuevamente va Jesús a orar y nuevamente los halla durmiendo. Y nuevamente va a llorar y nuevamente están durmiendo. Y Jesús le dice: ya, sigan durmiendo. No pudieron velar. Y mire, es el apóstol Pedro, el que había estado allí con Jesús. Jesús le había dado una orden clara. Le había dicho qué debía hacer y no lo hizo. Mis hermanos, el Señor nos da órdenes claras en la Escritura y no se obedecen y no se están cumpliendo. Y es allí entonces donde debemos mirar qué sucede con nuestra vida. Vamos a mirar otra situación en la vida de Pedro. Y es que Pedro se enalteció contra su maestro. Primero veíamos que Pedro negó al maestro. Ahorita vamos a ver que Pedro se enalteció contra el maestro. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso número 5 al 10. Juan 13,
verso número 5 al 10. Dice la escritura: luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando acerca de Judas. Vamos a mirar de qué manera se enalteció Pedro con el maestro. Verso número 6. La pregunta de Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? Verso número 6. ¿Tú me lavas los pies? O sea, tú, el maestro, ¿me vas a lavar los pies a mí? Esa es la pregunta. Verso número 7. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Me llama mucho la atención esta pregunta y esta respuesta. La pregunta, una actitud de orgullo. Tú me vas a lavar los pies a mí, es lo que está queriendo decir Pedro. Y miren la manera como responde Jesús. Jesús no responde: pues obvio, ¿no ve que yo soy el maestro? No. Jesús responde con humildad. Jesús dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero miremos lo que sucede con la respuesta de Pedro, verso número 8. Cuando ya Jesús le había dicho que eso no lo entendería, mire lo que responde Pedro: no me lavarás los pies jamás. Pedro seguía insistido, estaba enalteciendo contra el maestro. Pedro no entendía lo que pasaba, no entendía cuál era el propósito, y claramente Jesús lo está expresando en el verso número 7, porque la respuesta de Jesús fue: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más adelante lo vas a comprender. Pero mire que en vez de bajar la guardia, Pedro no, sino que se sigue en su posición y dice: le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús nuevamente le vuelve a responder y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Al ver esta respuesta, Pedro también dice: bueno, entonces si es como por conveniencia, entonces no, venga, no solamente lávame los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Y Jesús nuevamente le responde: mire, Pedro, no es así, tranquilo. Si ya habéis sido lavados estáis, solamente necesitas lavarte los pies. Mis hermanos, sí nos damos cuenta de la actitud de este hombre, ¿no? Mire la pregunta con la que inicia. Cuando Jesús está haciendo esto y va a lavar los pies, le dice: ¿tú me vas a lavar los pies? Después le dice: yo no me voy a dejar que tú me laves los pies jamás. Luego, al entender que era en la parte humana, Pedro, entendiendo que era algo como de conveniencia: no, sí, es que como necesito estar con el maestro, entonces ahí sí, mire, pero no solamente las manos, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sabe que muchas veces la iglesia es así? No entendemos los propósitos de Dios, no se entienden los propósitos de Dios. Se actúa de manera orgullosa, de manera prepotente, creyendo que se la saben. No es que yo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué? No es que yo no lo voy a hacer. Y no nos damos cuenta que es lo que el Señor ha dejado en su palabra. Era necesario hacer esto, no con el propósito ni con la mirada con la que Pedro lo estaba viendo en ese momento, porque claramente dice la Escritura: en este momento no entiendes lo que va a pasar, más adelante sí lo vas a entender. Muchas veces es la misma situación en nuestra vida.
Hay cosas que no vamos a entender el propósito, pero hay que hacerlas, porque es lo que dice la Escritura. Y no hay que actuar como actuó Pedro, con prepotencia. ¿Y por qué? Yo jamás me lo voy a dejar hacer. No. Si está en la Escritura, por algo es. Y miren que nunca las respuestas de Jesús fue con prepotencia como Pedro. Fue humilde. Le dio una respuesta suave, amena, para que él pudiera comprender. ¿Será que en el diario vivir somos como este Pedro que estamos mirando? Es lo que debemos preguntarnos. Pero sigamos estudiando. Vamos a Juan 18, capítulos más adelante. Y vamos a ver que Pedro actuó precipitadamente. Juan capítulo 18, versos 10 y 11. Dice la Escritura. Juan 18, 10 y 11. Si lo tiene, léalo conmigo. 1, 2, 3. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué sucede? Pedro actúa precipitadamente. ¿Por qué Pedro actúa precipitadamente? Bueno, coloquémonos en contexto. Llega Judas con la gente que va a aprender a Jesús. Aparecen sus discípulos en escena junto con Jesús, pero aparece Pedro. Saca su espada y en querer defender al maestro, le corta la oreja a uno de los hombres que venía con él, que la Escritura dice que se llamaba Malco, un siervo del sacerdote. Ahora, mire que hay algo importante en el verso número 11, y es la pregunta que hace Jesús, y es: ¿la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? ¿A qué se está refiriendo Jesús acá? A lo siguiente: al propósito por el cual vine a la tierra, ¿no he de cumplirlo? Es, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro. ¿Y qué es lo interesante? Que Pedro ya había escuchado cuál era el propósito, porque Jesús ya les había dicho: miren, yo me voy a ir, yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Es necesario que yo pase por todo esto. Es necesario. Y aquí Pedro, ¿qué es lo que hace? Actúa precipitadamente. A Pedro se le volvió a olvidar palabras que el Señor Jesús le había dicho. Pedro, que había contemplado el ejemplo de Jesús, no lo siguió. Pedro, que había contemplado a Jesús, una persona centrada, mansa, humilde, había seguido el ejemplo claro, en ese momento no lo siguió. Actuó precipitadamente. Pedro, que había experimentado cosas especiales al lado de Jesús, no las recordó y actuó precipitadamente. Pedro, que había escuchado el mensaje de Jesús, que le había dicho que eso era necesario que ocurriera, Pedro no recordó ese mensaje. Iglesia, muchas veces pasa así. Se nos olvida a quién estamos siguiendo. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida lo que está escrito en la palabra y actuamos como Pedro, precipitadamente. Y mire, allí Jesús amonesta a Pedro y le dice: mete tu espada, porque no voy a cumplir entonces por lo cual fue enviado. Mis hermanos, vemos aquí a un hombre prepotente, orgulloso, en palabras nuestras, atravesado. Un hombre que confiaba en sus capacidades.
un hombre que experimentó muchas cosas, que vivió muchas cosas, pero que tenía también esas actitudes, que desvió por un momento la mirada de Jesús cuando estaba allí caminando sobre el mar y se ahogó, se estaba ahogando. Tuvo que Jesús ir a rescatarlo. Pedro, el que experimentó de antemano situaciones maravillosas y asombrosas, sobrenaturales, el Pedro también, prepotente, orgulloso, engreído, confiado. Este es el Pedro de los evangelios. Y todo esto, mis hermanos, nos muestra que el pasado de Pedro evidencia cómo Dios trata con sus hijos. ¿Por qué? Porque mire, vemos el relato de los evangelios y en Hechos capítulo 2 ocurre algo asombroso. Este mismo personaje, prepotente, orgulloso, engreído, confiado, está dando su primer discurso y se convierte en más de 3,000 personas. Es allí entonces cuando vemos cómo el Señor trata con la vida de sus hijos. Cómo el Señor evidencia esa obra transformadora. Porque podríamos descalificar humanamente a Pedro en todas situaciones. Pero mire, Pedro, con sus errores, con sus problemas, era la persona que el Señor tenía. Y Pedro fue tratado por el Señor. Mis hermanos, nosotros somos tratados por Dios cada día. El Señor va transformando nuestra vida, va tratando con nosotros, va moldeando nuestro carácter. Tal vez seamos como Pedro o muchísimo peor, pero el Señor está tratando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir el ejemplo del Pedro de las cartas. Vamos allá. Por eso, en segundo lugar, vamos a mirar que el presente de Pedro, hablando del Pedro de las cartas, evidencia cómo Dios transforma a sus hijos. El presente de Pedro evidencia cómo Dios transforma a sus hijos. 30 años después de haber experimentado estar con el maestro, Pedro escribe las cartas. ¿Y qué dice? Bueno, pregunta número 1. ¿Aprendió Pedro la importancia de la oración? Sí, aprendió Pedro la importancia de la oración. Mire lo que dice el verso número 7 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 7. Dice la Escritura. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Pedro que en los evangelios, cuando Jesús lo mandó a orar, porque se iban a acercar a momentos difíciles, porque era necesario orar, y no lo hizo, ¿aquí qué está diciendo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. El mismo Pedro que anteriormente estaba actuando con ansiedad, con prepotencia, confiando en sus capacidades, aquí está diciendo: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Aprendió entonces Pedro la importancia de la oración? Sí, la aprendió. Segunda pregunta: ¿aprendió Pedro lo difícil que es fallar y lo dañina que es la confianza en uno mismo? Sí, también aprendió esto. Mire, regresemos al verso número 5 del mismo capítulo de Primera de Pedro y leemos 5 y 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Vamos al verso número 8. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aprendió Pedro lo difícil que es fallar y lo dañina que es la confianza en sí mismo. Sí, mis hermanos, la aprendió. Aprendió que es dañino confiar en mis propias capacidades. Porque cuando se confía en mis propias capacidades y no en lo que el Señor ha dejado en la palabra, se cumple lo que el Señor dice y nos va mal. A Pedro le pasó clarito cuando Dios lo mandó, Dios le dijo que fuera a orar porque venían tiempos difíciles. Cuando Dios le dijo, Pedro, usted me va a negar, Pedro dijo, no, Señor, yo no te negaré, si fuere necesario iré a morir contigo. Y horas más tarde fue y lo negó. ¿Y qué pasó? Dice que fue y oró amargamente porque era cierto lo que el Mesías había dicho. Confiar en nuestras capacidades nunca va a ser bueno, porque nosotros no conocemos lo que viene adelante, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros no tenemos el control de las cosas y por eso no podemos confiar en nuestras capacidades. Debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y claramente allí el apóstol está diciendo, miren, igualmente jóvenes, están sujetos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pedro había actuado humildemente cuando se enalteció con Jesús, para nada. Y aquí que está diciendo, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Verso número 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor os exalte cuando fuera el tiempo, no cuando yo quiera, sino cuando fuera el tiempo. Y verso número 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque así, me imagino yo a Pedro diciendo, porque así como yo no entendí tiempo atrás que debía velar y estar preparado porque Satanás iba a venir, aquí Pedro está diciendo, mire, velad y orad, sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si, mis hermanos, si no comprendemos lo dañino que es la confianza en nosotros mismos, vamos a fallar, nos va a ir mal. Va a llegar el diablo y nos va a hacer caer. Porque no estamos velando, porque no estamos orando, porque no estamos siendo sobrios, porque no estamos atentos a lo que viene. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor, estar atentos, a velar, estar en oración, estar en comunión con el Señor. La iglesia debe estar en eso. No confiando en las capacidades humanas, no confiando en lo que tenemos, no confiando en lo que somos, confiando en el Señor. Esperando en el Señor. No en otras cosas que no se deben hacer. ¿Reemplazó Pedro las reacciones impulsivas? Sí. Mire que se presentan ahí en los versículos que leíamos, 5, 6 y 7, bueno, revestidos de humildad, humillaos, verso número 6, y sed sobrios. Pedro claramente reemplazó esas reacciones impulsivas a las situaciones que se presentaban con sobriedad, con velad, con humillación, con humildad, con reconocer que yo no soy, es Dios. Con reconocer que no son mis capacidades, es Dios. Que no son mis fuerzas, es Dios. Y hay una última pregunta. Rápidamente, en Hechos capítulo 2, verso número 22 al 24, dice la Escritura, varones israelitas, oíd estas palabras, Hechos capítulo 2, versos 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
La última pregunta es, ¿Pedro se volvió a esconder por Jesús? No. Pedro anteriormente había negado a Jesús. Lo negó, jurando, maldiciendo. Y aquí no, mira, está dando la cara frente a una multitud. Y termina el pasaje de Hechos diciendo que más de 3,000 hombres creyeron en las palabras que Jesús era el Mesías. Y se cumplió la voluntad del Señor. Mis hermanos, una última imagen que quiero que veamos. Analícela por un momento. A un lado, Pedro, prepotente, bravo, joven, orgulloso. Y al otro lado, un Pedro humilde, escribiendo, cumpliendo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué se da todo esto? Por algo sencillo, para Dios. Y es gracia de Dios. Gracia de Dios, mis hermanos, es lo que nos permite, la gracia de Dios, pasar por esa transformación. Pedro, el pescador, el orgulloso, el prepotente, el que no obedeció, Dios trató con él. Dios lo transformó para convertirse en un hombre que llevó la palabra, que no se escondió, que aprendió que había que orar, que aprendió que había que estar humilde, que había que humillarse, que había que reconocer al Señor y que no se volvió a esconder por predicar del Evangelio. Tanto así que hasta la cárcel llegó por predicar del Evangelio. Y en todo esto, mis hermanos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que acompañó a Pedro durante toda su vida, tratando con él, con sus errores, con sus falencias, con sus problemas, pero la gracia de Dios también que lo ayudó a transformar su carácter, a confiar en el Señor, a saber que había que orar, que había que humillarse, que había que descansar en el Señor. Esa misma gracia es la que hoy en día está con cada uno de nosotros y que muchas veces no disfrutamos porque estamos como el Pedro de los evangelios. Mis hermanos, la invitación en esta noche es a que seamos como el Pedro de las cartas, el retrato del Pedro humillado, obediente, orando, y no el retrato de un hombre orgulloso, prepotente, engreído, no. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Retratos del apóstol Pedro. La obra transformadora de Pedro evidencia los procesos de Dios en la vida de sus hijos, por medio de la gracia de Dios. Esa misma gracia que también obra en nuestro favor para transformar, para tratar con cada uno de nosotros. Recuerde, el Dios de toda gracia, Él se encargará de perfeccionar, de tratar, de moldear. Amén. Padre eterno, Dios amado, agradecidos contigo estamos, Dios. Tu palabra, Señor, es clara, nos llena, nos confronta, Dios. Y al ver, Señor, estos retratos de este hombre, Señor, que humanamente con muchas falencias, pero tú lo tenías con un propósito, Señor. Y tú trataste con él. Tu gracia estuvo vigente y obraste, le enseñaste y lo transformaste, Señor. Esa misma gracia, Dios, te pedimos que esté sobre nosotros, obrando nuestra vida, transformando nuestro ser, perfeccionándonos cada día, Señor. Es tu gracia, es tu poder, es tu evidencia del poder que haces por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y gracias porque tú siempre
obras a nuestro favor. En Cristo Jesús, amén y amén.